Esta noche, la lluvia cae con fuerza sobre los caminos de Castilla, golpeando la piedra y el barro con un ritmo constante y monótono. El viento arrastra hojas húmedas y hace crujir las ramas de los árboles. Cada sonido, cada olor, cada sombra parece conspirar para envolver la escena en un silencio tenso y expectante. Una carreta avanza lentamente, sus ruedas hundiéndose en la tierra mojada, mientras el sonido de los cascos de los caballos retumba como un eco prolongado. Nadie osa acercarse demasiado. La luz de las antorchas ilumina apenas la silueta de una mujer que la sigue a caballo, cubierta por un largo manto negro que se pega a su cuerpo empapado por la lluvia. Es Juana, reina de Castilla, y sus ojos reflejan una mezcla de dolor, obsesión y determinación que hiela la sangre. Dentro de la carreta descansa el cuerpo de su esposo, Felipe el Hermoso, el hombre que había conquistado su corazón y cuyo amor se había convertido en su mundo entero. Los cronistas de la época relatan que Juana no permitía que nadie se acercara al féretro, que vigilaba cada movimiento, asegurándose de que su amado permaneciera intacto, custodiado de la manera en que solo un amor absoluto puede exigir. Algunos dicen que cada noche, cuando la oscuridad lo envolvía todo, Juana abría el ataúd para contemplar el rostro inmóvil de Felipe. Otros aseguran que incluso dormía junto a él, abrazando su cuerpo frío, murmurándole palabras que nadie podía escuchar. La llamaron La Loca, un nombre que hoy resuena con misterio, fascinación y horror. Pero, ¿qué significaba realmente? ¿Era Juana una mujer consumida por la pasión y la obsesión? ¿O era una reina atrapada por un mundo que no podía aceptar que una mujer sintiera, amara y desafiara las reglas del poder? Imagina el frío que cala hasta los huesos mientras cabalgas bajo la lluvia, el olor acre de la madera mojada, mezclado con la fragancia de los caballos y la tierra húmeda. Imagina la soledad absoluta, la sensación de que el mundo entero conspira contra ti, y aún así, decides mantener la vigilia sobre alguien que ya no respira. Juana no era solo una mujer enamorada, era la heredera de Castilla, una reina destinada al poder, pero atrapada por los límites que otros impusieron a su género, a su voluntad y a su corazón. Cada paso que daba siguiendo la carreta de su esposo muerto era un acto de desafío silencioso. Cada mirada a su rostro embalsamado, cada gesto de devoción, era un acto de resistencia contra un mundo que no sabía cómo manejar la fuerza de una mujer que amaba demasiado. Su historia no es solo la de un amor que se negó a morir, ni la de una obsesión que la llevó a la locura aparente. Es la historia de un poder que temía ser desafiado por un corazón humano, de un reino que manipuló la verdad para mantenerla encerrada y silenciada. Hoy, siglos después, nos preguntamos, ¿quién era realmente Juana la Loca? ¿Una mujer que perdió la razón o una reina que se mantuvo fiel a sus emociones y a su voluntad frente a la traición y la injusticia? En este viaje exploraremos la vida de Juana I de Castilla, sus amores, sus pérdidas y su lucha silenciosa. Descubriremos la historia que la historia oficial no quiso contar, la de una reina que amó demasiado, sufrió demasiado y aún así nunca dejó de ser dueña de su corazón. Para comprender la vida y la tragedia de Juana I de Castilla, debemos situarnos en el corazón de la España del siglo XV, un territorio marcado por la ambición, la guerra y la unificación de dos grandes reinos. Castilla y Aragón, bajo el reinado de Isabel y Fernando, acababan de cerrar siglos de conflictos internos y externos, y sus decisiones moldearían no solo la península, sino la historia de toda Europa. Juana nació en 1479, la tercera hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y desde el primer momento su vida estuvo predestinada a servir a los intereses de la corona. Su infancia no fue la de una niña común. Cada gesto, cada palabra y cada aprendizaje estaban calculados para preparar a una futura heredera. Aprendió latín y francés, estudió música, teología y filosofía, y fue instruida en protocolo, etiqueta y administración. Pero también recibió lecciones que la preparaban para un mundo donde la obediencia y la discreción eran más valoradas que la ambición o la pasión. La educación de Juana no era solo intelectual, estaba impregnada de política. Cada decisión de sus padres,
tenía un propósito estratégico. Matrimonios, alianzas y territorios eran piezas de un tablero de ajedrez que Juana apenas comenzaba a conocer. Desde temprana edad, la princesa entendió que su vida no le pertenecía completamente, que su voluntad estaba condicionada por los intereses de la corona y las ambiciones de quienes la rodeaban. Cuando tenía apenas 16 años, se le prometió en matrimonio a Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y heredero de la poderosa dinastía Habsburgo. Este matrimonio no era un asunto de amor ni de elección personal, sino un movimiento calculado para consolidar alianzas entre España y los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. La joven Juana, tan preparada como vulnerable, debía abandonar su hogar, su país y su familia para integrarse en una corte extranjera, donde todo lo que conocía sería reemplazado por tradiciones, códigos y costumbres desconocidas. El viaje a Flandes fue largo y agotador. Atravesó caminos difíciles, puentes, ríos y ciudades desconocidas, acompañada por criados y embajadores que vigilaban cada gesto de la princesa. Desde el primer momento, la juventud y belleza de Juana se hicieron notar en la corte borgoñona. Pero no era solo su aspecto lo que impresionaba. Su inteligencia, su educación y su porte majestuoso dejaban claro que no era una princesa común. Sin embargo, para Felipe, aquel encuentro no era meramente un compromiso político. Pronto descubrió que Juana poseía una intensidad emocional que lo atraía y lo desconcertaba al mismo tiempo. La relación que se desarrolló entre ambos no fue solo un matrimonio arreglado. Fue un choque de personalidades, un vínculo donde el amor se mezclaba con la política y la ambición. Juana amaba con absoluta devoción, con un fervor que muchos describieron como excesivo o peligroso, mientras que Felipe era seductor, carismático y a veces distante, un hombre acostumbrado a dominar y a moverse entre intrigas sin mostrar vulnerabilidad. Esa combinación de pasión desbordada y poder político fue la chispa que encendería su historia, y que a la larga transformaría su vida en un relato de amor, obsesión y tragedia. A su llegada a Flandes, Juana no solo debía adaptarse a un clima frío y lluvioso, a un idioma extraño y a costumbres desconocidas, sino también a la mirada constante de una corte que la evaluaba, juzgaba y vigilaba. Cada sonrisa, cada gesto de afecto hacia Felipe era observado con sospecha y curiosidad. Cada momento de intimidad con su esposo se convertía en objeto de rumores y comentarios. Y en medio de todo esto, Juana mantenía un corazón puro y una devoción que no entendía de límites. Un amor que pronto sería interpretado por su entorno como obsesión y por la historia como locura. La joven princesa, ahora reina consorte de facto, empezaba a comprender que su vida estaba marcada por fuerzas que escapaban a su control. No solo debía navegar las complejidades del amor y la pasión, sino también las intrigas políticas que podían convertir cualquier gesto en motivo de condena. Y así, mientras sus ojos se acostumbraban al frío y la niebla de Flandes, Juana empezaba a vivir la paradoja de su existencia. Una mujer con el corazón más grande que su propia libertad, destinada a amar, sufrir y enfrentarse a un mundo que nunca la dejaría ser completamente dueña de sí misma. La llegada de Juana a la madurez coincidió con la consolidación de su poder como heredera de Castilla y Aragón, aunque nadie parecía dispuesto a reconocerlo. Su matrimonio con Felipe el Hermoso, que había empezado como una alianza política cuidadosamente calculada, se transformó rápidamente en un vínculo profundo y complejo. Su amor fue intenso, casi absoluto, un fuego que iluminaba cada decisión, cada gesto y cada pensamiento de la joven reina. Juana amaba con devoción completa, sin condiciones ni reservas, y su corazón pronto se convirtió en el eje de su existencia. Pero el amor verdadero rara vez se encuentra en calma dentro de una corte. Felipe era un hombre carismático y elegante, admirado por su porte y su atractivo, pero también era infiel, caprichoso y consciente de su poder. Las infidelidades y deslices de Felipe provocaban en Juana reacciones extremas, celos desbordados, arrebatos de ira y un dolor que ningún consejero, ni siquiera su propia familia,
sabía cómo calmar. La joven reina no podía controlar sus emociones, y la corte, acostumbrada a ver a las mujeres de la nobleza como figuras decorativas, interpretaba su pasión como locura. Cada carta que escribía, cada gesto de amor hacia Felipe, cada mirada hacia él, era observado y juzgado como un síntoma de inestabilidad. La vida en Flandes, aunque lujosa y sofisticada, era también un escenario de intrigas y tensiones. Juana debía adaptarse a tradiciones desconocidas, códigos estrictos y ceremonias formales, mientras lidiaba con las complejidades de un matrimonio que, aunque intenso, estaba marcado por la ambición y el poder. A pesar de su juventud, Juana aprendió rápidamente a moverse entre las sombras de la política, a comprender que su posición y su derecho al trono eran vulnerables, y que cualquier debilidad podría ser utilizada en su contra. Sin embargo, su amor por Felipe no flaqueaba. Al contrario, se intensificaba con cada obstáculo y cada desaire. La tragedia alcanzó su punto culminante el 25 de septiembre de 1506, cuando Felipe murió de manera inesperada en Burgos. Las causas oficiales hablan de una enfermedad repentina, pero los rumores de veneno y conspiración se propagaron rápidamente. Juana, devastada, se negó a aceptar la realidad. Ordenó que el cuerpo fuera embalsamado y permaneció a su lado, siguiendo el féretro por Castilla como si su devoción pudiera impedir la muerte. Cada noche, dicen los cronistas, abría el ataúd para contemplar el rostro inerte de su esposo, murmurándole palabras que solo ella podía oír. Otros relatan que dormía junto a él, abrazando el cuerpo frío, negándose a separarse del único hombre que había amado con todo su ser. La corte observaba con consternación y alarma. Su padre, Fernando el Católico, vio en la obsesión de Juana un peligro para la estabilidad del reino. Su hijo, Carlos, recién nacido y futuro heredero, aún no entendía el alcance de la historia que se desarrollaba frente a él. Los nobles comenzaron a conspirar, utilizando la aparente locura de la reina como justificación para limitar su autoridad. Juana, la heredera legítima de Castilla, estaba siendo despojada de su poder por quienes decían proteger su bienestar y el del reino. Finalmente, Fernando decidió confinar a su hija en el castillo de Tordesillas, donde pasaría más de 40 años de su vida. Allí, entre muros fríos y habitaciones silenciosas, Juana vivió aislada del mundo que una vez la había amado y temido a la vez. Su vida diaria consistía en largas horas de rezo, hilado y escritura, aunque no se limitaba a la pasividad. Había momentos de lucidez en los que firmaba documentos, supervisaba la administración de sus territorios y reclamaba su derecho al trono. Cada acción era un acto silencioso de resistencia, una afirmación de que, aunque encarcelada, su voluntad permanecía intacta. Durante décadas, Juana se convirtió en una figura mítica. Las historias de su devoción a Felipe, de su obsesión por el cadáver y de su aparente locura se propagaron por toda Castilla y más allá. Sin embargo, detrás de la leyenda se encontraba la realidad de una mujer atrapada entre el amor que no podía abandonar y la política que la encadenaba. Su vida era un delicado equilibrio entre la pasión y la prudencia, entre la devoción y la supervivencia. Juana sufrió no solo la pérdida de su esposo, sino también la traición de su familia y la manipulación de un mundo que nunca entendió su fuerza emocional. Cada gesto de afecto hacia Felipe era interpretado como desvarío. Cada intento de ejercer su autoridad era sofocado por la intriga y la ambición de quienes la rodeaban. Y, sin embargo, Juana persistió. Su historia no es la de una mujer que perdió la razón, sino la de una reina que mantuvo su dignidad, su amor y su identidad, frente a décadas de aislamiento y humillación. La vida de Juana en Tordesillas fue una mezcla de devoción, sufrimiento y resistencia. Cada día que pasaba era un acto de coraje silencioso, un recordatorio de que el poder no siempre se mide por coronas o ejércitos, sino también por la capacidad de mantener la propia voluntad frente a un mundo hostil. Juana no era solo la mujer que dormía junto a un cadáver o que lloraba su amor perdido. Era una reina que desafiaba la historia, que cuestionaba las normas y que demostraba que incluso el corazón más vulnerable
puede ser un arma poderosa cuando se enfrenta a la injusticia. Y así, mientras Castilla avanzaba hacia nuevas generaciones y los Habsburgo consolidaban su poder en Europa, Juana permanecía en Tordesillas, atrapada, pero invicta. Su vida nos recuerda que la historia no siempre pertenece a los vencedores, y que detrás de cada mito, de cada apodo cruel, hay una verdad humana que espera ser descubierta. La verdadera historia de Juana I de Castilla no es solo la de una reina enamorada y encarcelada, sino la de una mujer que resistió, que amó y que sobrevivió a la traición y a la injusticia durante más de 4 décadas. Durante siglos, la figura de Juana ha sido envuelta en un velo de rumores, exageraciones y leyendas que la describen como la loca, una mujer consumida por el amor y la obsesión. Cada cronista, cada historiador y cada narrador posterior ha proyectado sobre ella su propio juicio, sus prejuicios y muchas veces su desconocimiento de la complejidad de su situación. Pero si examinamos los hechos, si analizamos los documentos, las cartas y los testimonios de la época, emerge una verdad que desarma la versión simplificada que todos conocemos. Juana no estaba loca en el sentido que la historia popular nos ha hecho creer. Lo que ocurrió fue mucho más sutil, mucho más cruel. Fue víctima de un mundo que no toleraba que una mujer tuviera pasión, autonomía y voluntad propias. Su locura fue construida por quienes temían que una reina con corazón y convicciones pudiera desafiar sus planes de poder. Su padre, Fernando, y más tarde su hijo Carlos, utilizaron su amor por Felipe como excusa perfecta para retirarla de la escena política y asegurarse de que sus derechos como heredera de Castilla fueran neutralizados. La devoción de Juana no era un síntoma de demencia, sino un acto de resistencia silenciosa frente a quienes la traicionaban. Para Juana, cada día junto al féretro de Felipe era un acto de afirmación. Cada momento de soledad con él, cada carta que escribía, cada gesto de cuidado hacia su esposo muerto, era una manera de mantener el control sobre su mundo interno cuando el externo le era negado. Allí, entre los muros fríos de Tordesillas, Juana transformó su dolor en poder moral, el poder de preservar su identidad, su amor y su dignidad, aun cuando le arrebataron la corona y la libertad. La verdadera tragedia no fue que amara demasiado. La tragedia fue que ese amor se convirtió en la excusa para robarle su vida y su autoridad. Mientras los cronistas relataban escenas sensacionalistas de su supuesta locura, Juana supervisaba silenciosamente sus territorios, mantenía la correspondencia y exigía ser reconocida como reina. Cada acto administrativo, cada documento firmado, cada decisión tomada desmentía las versiones que la calificaban de débil, inestable o incapaz. Y así llegamos a la respuesta al misterio que planteamos al inicio. ¿Fue Juana realmente loca o fue víctima de la traición y la ambición política? La evidencia es clara. Juana no perdió la razón, perdió la libertad. Fue manipulada y confinada por quienes temían su fuerza, y fue interpretada por la historia a través de lentes que distorsionaban la verdad. Su locura fue un constructo social, una herramienta política para silenciarla y despojarla del poder que le correspondía. Lo que realmente define a Juana es su capacidad de resistencia. Durante más de 40 años soportó el aislamiento, la humillación y la injusticia, sin renunciar a su corazón ni a su identidad. Su amor por Felipe, lejos de ser un delirio, fue un acto de valentía, la última posesión que nadie podía arrebatarle. Su historia revela una lección profunda sobre el poder, la injusticia y la fuerza de la voluntad humana. Juana nos enseña que amar no es debilidad, que la pasión no es locura y que incluso en los confines más oscuros, una persona puede mantener intacta su dignidad. La verdadera locura no residía en su corazón, sino en el mundo que decidió ignorarlo, que convirtió la compasión y la devoción en excusas para controlar, confinar y manipular. Y así, al final de este recorrido por castillos, caminos de barro y cartas silenciosas, entendemos que la historia de Juana la Loca no es la de una mujer trastornada, sino la de una reina que desafió al tiempo, al poder y a los prejuicios con un arma que nadie pudo arrebatarle, su amor y su voluntad indomable. Hemos recorrido juntos la vida de Juana I de Castilla, conocida en los libros de historia como Juana la Loca. Hemos visto cómo desde su infancia
fue preparada para ser heredera, pero también cómo su destino fue decidido por otros, por su familia, por la política, por un mundo que no aceptaba que una mujer fuera dueña de su corazón y de su voluntad. Vimos a la joven princesa enamorarse con intensidad absoluta, a un amor que era a la vez su fuerza y su condena. Vimos cómo su pasión fue interpretada como locura, cómo su devoción por Felipe el Hermoso se convirtió en pretexto para quitarle el poder, para aislarla, para negarle la libertad que por derecho le correspondía. Y vimos cómo, a pesar de todo, Juana resistió. Resistió el dolor, la traición, el aislamiento y el tiempo. Resistió porque incluso en la soledad más profunda, mantenía intacto su amor, su dignidad y su identidad. Su vida nos recuerda que la historia no siempre pertenece a quienes escriben los libros, sino a quienes viven, sienten y resisten, aun cuando nadie los observa. Su locura fue en realidad un acto de coraje, una declaración silenciosa de que su corazón y su conciencia permanecían libres cuando todo a su alrededor intentaba aprisionarla. Hoy, siglos después, podemos reinterpretar su vida sin prejuicios, reconociendo a Juana no como una mujer perturbada, sino como una reina extraordinaria, atrapada en las garras de un mundo que no sabía cómo tratar con fuerza y pasión femenina. Podemos admirar su capacidad de amar, de sufrir y de mantener intacta su esencia frente a la injusticia y la manipulación. Y podemos aprender de ella que incluso en las circunstancias más extremas, la fuerza del corazón humano puede ser más poderosa que el hierro de una prisión. Mientras reflexionamos sobre su historia, podemos hacer un paralelo con nuestra propia vida moderna. Cada vez que nos sentimos limitados por reglas, expectativas o injusticias, Juana nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en mantenernos fieles a nosotros mismos, en cuidar lo que amamos y en no permitir que nadie nos arrebate nuestra identidad. Su vida es un recordatorio eterno de que la pasión, la lealtad y la determinación pueden convertirse en la forma más pura de resistencia. Y si esta historia te ha fascinado, si te has sentido atrapado y conmovido por la intensidad de Juana, hay más relatos históricos que esperan ser descubiertos. Por ejemplo, en la descripción de este vídeo te dejo un enlace a otra historia sobre otra vida real llena de misterio, tragedia y fascinación. La del rey Carlos II de España, conocido como el Hechizado, cuya historia también está marcada por intriga, poder y destino. Antes de irte, te invito a dejar en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Juana estaba realmente loca o que fue una víctima del poder y la traición? ¿Qué otros personajes históricos te gustaría explorar con la misma profundidad y emoción? Tu participación ayuda a mantener viva la historia y a descubrir juntos sus secretos más sorprendentes. Si te apasiona desentrañar los misterios del pasado, dale like y suscríbete a Crónicas del Medievo y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes por las sombras y leyendas de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Edad Media, por caminar junto a Juana, sentir su dolor, su amor y su resistencia. Y recuerda, detrás de cada apodo, detrás de cada mito, siempre hay una verdad humana esperando ser revelada. Juana I de Castilla nos lo enseñó con su vida, y su legado sigue resonando, siglos después, como un testimonio de pasión, fortaleza y resiliencia.